me llamo Simon, estoy en Innovation, tengo 7 años y hoy les voy a decir algo de lo que he aprendido acá. Para los que no saben qué es eso, pues esto es un circuito eléctrico. El circuito eléctrico se compone de diferentes dispositivos: fuente, fusible, interruptor y carga. La fuente se encarga de llevar energía o flujo de electrones a través del fusible y el interruptor a la carga. El fusible se encarga de evitar un cortocircuito. El interruptor se encarga de dejar y no dejar pasar la energía, porque cuando está abierto no la deja pasar, pero cuando está cerrado sí la deja pasar. Y la carga se encarga de convertir la energía que pasa por ella en movimiento o en algunas cosas más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en esta cápsula lo que vamos a ver es algo importante. Vamos a ver la resistencia eléctrica como tal y pues vamos a ver un poco de lo que se ocupa en la electrónica. La resistencia, como su nombre le indica, es algo que se opone al flujo de la corriente. Esto quiere decir que ejerce, si lo vemos desde el campo como que más físico, es una fuerza que se opone al movimiento de los electrones a través del conductor. Ahora vamos a dibujar con mis dibujos todos feos. Lo siguiente, vamos a regresar de nuevo a nuestro tanque y vamos a dibujar pues el agua, ¿no? Como si tuviéramos, ya lo hemos dibujado anteriormente. Recuerden, este es nuestra fuente de voltaje. Y recuerden que la fuente de voltaje tiene una dirección. Vamos a suponer que la corriente, que es la dirección que tiene el flujo, la fuente de voltaje es en esta dirección. Entonces, esta es nuestra corriente, que son dos conceptos que ya hemos visto anteriormente, pero ahora vamos a aplicarlo directamente en este circuito, pues más que nada teórico, para que ustedes puedan visualizarlo. Ahora bien, si nosotros tenemos la fuente de voltaje, que es el tanque, como analogía, perdón, vamos a ponerlo en rojo. Órale. Y tenemos, recuerden que es nuestra conductor o nuestro flujo, que el flujo del agua va de arriba hacia abajo. Este es nuestro flujo del agua. Y en negro tenemos a nuestro conductor. La resistencia es más que nada la oposición, como ya lo habíamos comentado otra vez, la oposición que ejerce algún material a través del flujo de la corriente. Ahora en esta analogía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar una llave. Esta llave va a ser nuestra resistencia. En rojo lo vamos a poner como comúnmente lo conocemos, como una llave de paso o llave de agua. De paso. Y en rojo lo vamos a colocar lo que representaría en un circuito eléctrico, que en este caso sería una resistencia. Vamos a ponerlo más grande porque me habían comentado que no se ve nada.
vamos ahora. ¿Qué pasa si nosotros giramos la llave de paso para que fluya el agua dentro de ella? Si nosotros abrimos un poco la llave, estamos de acuerdo que el agua lo que va a hacer, va a tener cierto flujo o cierta velocidad o cierta fuerza con la cual va a salir disparada el agua. Entonces, si nosotros abrimos poco la llave, en este caso tendríamos un flujo pues muy pequeño. Esto quiere decir que hay una fuerza interna o hay un bloque dentro de una llave que vamos a llamarlo como un pistoncito. Lo dibujamos aquí en negro. Que se está oponiendo al flujo de la corriente de agua. Este concepto es similar cuando hablamos de electrónica. ¿Por qué? Porque hay algo que se está oponiendo al flujo de la corriente. En electrónica tenemos ciertos componentes chiquitos que nos oponen resistencia a la corriente. Ahora bien, si nosotros en esta analogía abrimos la llave un poco más, el flujo de agua va a salir disparado. Esto quiere decir que la resistencia que se opone de la llave a través del flujo de la corriente es muy poco. Esto pues implica que el flujo sea mayor y que pues vaya más rápido. Esto es similar si lo ponemos con respecto a la electrónica. ¿Por qué? Porque si la resistencia en electrónica tenemos el componente, lo voy a dibujar, a ver si se alcanza a ver. Tenemos un componente de este tamaño. Voy a ver cómo puedo hacer para que ustedes lo puedan visualizar. Sin embargo, lo vamos a ir viendo conforme vayamos armando pues los proyectos que se tienen en mente. Y lo vamos a ir viendo a mayor detalle para que ustedes no lo vean. De hecho, en el video lo más probable es que pongamos una imagen de prueba para que vean cómo es una resistencia ya en físico. ¿Vale? Existen muchos tipos de resistencia. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los componentes. Sin embargo, el más común, el que se ocupa cuando empezamos a ocupar la electrónica, es una cosita así, que tiene una banda de colores dentro de su estructura. Es más pequeño de lo que se puede dibujar, digamos que está ampliado, pero esta es una resistencia. Y la banda de colores que nos indica en la resistencia nos indica el valor que tiene la resistencia. Es decir, la resistencia tiene cierto valor dentro de un rango a tal, creo que es de 0 ohms hasta, son megas, no recuerdo bien el dato, ahorita se los proporciono, se los dejo en la descripción del video o en las notas que vamos a ir generando para que ustedes puedan irlas revisando. Pero entre mayor sea el número del valor que se tiene, entre más alto sea, la resistencia que tiene a través del flujo va a ser mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una resistencia de un valor muy grande, la resistencia va a oponerse a la fuerza o al flujo de la corriente. Y entonces va a pues dejar pasar un flujo de corriente menor. Ahora bien, en las unidades, no sé si recuerdan, y haciendo uso de lo que ya habíamos aprendido, las unidades del voltaje son los volts. Las unidades de la corriente son los amperes en minúscula. Pero las unidades de la resistencia es un símbolo griego
el símbolo griego es el ohm. Es este simbolito. Y eso se le puso el nombre de ohm en base a otro científico de apellido Ohm. Sin embargo, esta es una letra griega que se ocupa para poder ver la unidad o el símbolo que representa la resistencia. Entonces, cuando nosotros compramos alguna resistencia, nosotros vamos y pedimos la resistencia en base al ohm. Es decir, yo voy a ir a comprar una resistencia y le voy a pedir, dame una resistencia o dame resistencias con el valor de, no sé, 100 ohms. ¿Vale? Esto no se ve en esta parte. Sin embargo, hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a ir desarrollando también circuitos para que a ustedes sea de interés este pequeño taller. Y nos va a hacer vamos a hacer uso tanto del voltaje como de los amperes, o sea, de la corriente, como de la resistencia y otros dispositivos que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando este taller, como son los capacitores, los inductores, los transistores, hay otras partes que se llaman MOSFETs y otros que se llaman circuitos integrados. Vamos a ver un poco después lo que representan los circuitos integrados y de dónde sale estos circuitos integrados, que es algo muy curioso porque lo tenemos pues en distintas partes del mundo, pero pues vamos a irlo viendo conforme vayamos avanzando el curso. Ahora bien, como ya sabemos, ya tenemos resistencia, ya tenemos voltaje y ya tenemos corriente. En la próxima cápsula vamos a ver lo que se representa, que es la potencia. Ustedes ya han escuchado la potencia, ¿por qué? Porque si ustedes en algún momento o sus papás han comprado algún, por ejemplo, algún foco, les aparece algo que se llama watt, W-A-T-T. Entonces es un watt. Esto es la unidad que representa la potencia. Vamos a verla en la siguiente cápsula. Hasta aquí lo vamos a dejar por el momento. Y quédense con lo que representa la resistencia. Y vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces nos vemos en la próxima cápsula. Espero que les haya gustado.